Tenemos primera imagen promocional del nuevo Going Merry. Esta imagen, que ya está dando mucho de qué hablar en redes sociales, pertenece al próximo tomo de la Shonen Jump y por motivos del destino acabó filtrándose antes de tiempo. Por suerte, la calidad de la imagen acompaña a la calidad del producto, en mi opinión, aunque no me termina de convencer para el vídeo, así que... Mira el acabado de la madera, rústico como si estuviese tallado a mano. Y no solo eso, sino que por fin podemos observar más de cerca el motivo que decora la propia barandilla de proa. Tenemos cañón, tenemos bandera, tenemos a la cabra con la cara más risible de la historia y, como no, una nueva indicación de que el plan A sigue en pie, pues han vuelto a compartir 2023 como fecha de estreno. Gracias, Oda, o sea, al final sí que me vas a dejar comer. Por supuesto, el diseño es el mismo que hemos visto a lo largo de todas las filtraciones, pero por supuesto ahora vemos mucho mejor los detalles con una perspectiva mucho más chula. En lo personal, pues sigo enamorado de este diseño. Y estos días han surgido algunas críticas como que no es igual al original, que tiene la boca abierta o incluso que parece una cabra satánica. Y aunque yo ya he dado mi opinión sobre esta polémica, si se le puede llamar, sí que me gustaría decir pues tres cositas al respecto. Lo primero es que no es como el original, porque el diseño original es demasiado infantil. Parece sacado de un parque de atracciones. Aún así, sigue pareciendo un poco de juguete y es precisamente lo que me encanta. Por no decir que el cañón parece de mentira. No sé si se han fijado. Lo segundo, por supuesto, es que tiene la boca abierta, pero esto es una decisión estética. Esto no es algo por lo que tengamos que poner el grito en el cielo tampoco. Lo cual no significa que no puedas dar tu opinión. Perfectamente, faltaría más. Para gustos culos y no siempre va a llover a gusto de todos. Pero para mí, en lo personal, creo que esto le da el toque de carisma que necesitábamos. Una boca abierta que nos recuerda a muchos gifs de cabras, ¿verdad? Haciendo... ¡Ah! Esa es la parte que más me gusta, que evidentemente es una cabra muy risible, por ponerle un adjetivo con el que creo que todos estaremos de acuerdo. Y por supuesto, el tema de que parezca una cabra satánica, pues que no me lo puedo tomar sino con humor. Noto que la gente lo tiene ya un poco como meme y me parece genial. Y mucha gente opina que es fea, pero que les encanta. O sea que eso es como tiene que ser, causando de esta manera un efecto... Puck, que son los perros estos feos que de verdad yo los odio. Lo que sí podemos dar por hecho es que el Merry no ha dejado indiferente a nadie. O lo amas o lo odias. He visto muy pocos términos medios. Y como consejo a todos aquellos que no les haya gustado, pues no le dé más vuelta. Es un diseño estético y como personaje pues va a cumplir... Como personaje. Sí, como personaje, me gusta. Pues va a cumplir perfectamente con los requerimientos. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con una cama que me comentó el otro día que le hubiese gustado que el sombrero de paja se asemejara más al del logo. También dije que Don Krieg no se me hacía tan parecido. O incluso que me hubiese encantado que todos los gyojin fuesen interpretados por actores negros, dado que se refleja la propia historia de racismo que vivimos en nuestro mundo. Y aún así, pues mira de cerca, seco, ni una lágrima. Y es que, como te decía, no siempre va a llover a gusto de todos. Y evidentemente tampoco tenemos por qué sacar conclusiones en base a todo lo que sale. Así que, como siempre digo, tengamos calma por el producto final. Quedan 20 días para que se estrene... algo, teaser, trailer, no sé, algo. ¡Hola! Yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy estamos aquí para hablar de las últimas noticias del mundo de One Piece Live Action. Y es que a pesar de que te puse al tanto hace solo 3 días, pues ya me hace falta otra vez hacer un vídeo de esto. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias a Bartolomiau, Borja Alcaraz, Tito Dotti, Gracia Jessica, Giuliano La Rosa y Manami por haberse hecho miembros del canal. Que por supuesto, si quieres recibir un saludo y apoyar económicamente al canal, pues lo puedes hacer aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Y por supuesto, los precios están adaptados a LATAM. Que por cierto, vean este vídeo hasta el final. Y es que es posible que me quede sin comer. La segunda noticia del día no es la noticia del día ni tampoco de la semana. Lo que pasa es que me he despistado. ¿Te acuerdas de la noticia aquella sobre que ya habían empezado los ADR? Las regrabaciones de sonido para que ciertas escenas terminen de escucharse correctamente. Pues resulta que esto a su vez confirmaba que han terminado los pickups y yo no lo dije. Cierto es que aunque no tenemos una confirmación sólida de que han terminado, el hecho de que hayan empezado con los ADR ya te lo confirma. Han dado otro paso con la postproducción, quedando atrás la fase de los pickups. Así que podemos estar tranquilos porque todo parece seguir según lo planeado. Tercera noticia del día, tenemos 2 nuevas imágenes filtradas, pero antes de que te vengas arriba, tranquilo, porque para mí tampoco lo valen. La primera me recuerda mucho al leak que vimos del señor Zoro y es que la calidad de imagen es incluso peor. No se ve un carajo, pero bueno, aquí la tienes. No entiendo por qué esto lo consideramos filtración. Son 15 píxeles. Y de hecho ya habíamos visto la sombra del propio Peter Gadiot durante una caracterización, que honestamente creo que es más hype que la foto que hemos visto filtrada. Y la segunda imagen es muy rara. Viene de parte de un filtrador que ya nos ha adelantado otros leaks, con lo cual sí que parece fiable, pero no tenemos contexto y al parecer es una foto de un stunt, o sea, de un doble de riesgo. Goldo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás como así, como negativo? Pues porque la imagen está en baja calidad, se supone que es un doble y encima el propio filtrador lo ha etiquetado como cosplay. Pero bueno, en fin, tú mismo. Esta es la foto. Sí.
se ve horrible. De nuevo recalco, esto tiene que tener un contexto muy extraño. Y es que ni siquiera me encaja el pantalón que vemos ahí con el que vimos en el póster, que ya vimos que es de un material un tanto extraño. Por lo que te pido que no saquemos conclusiones en base a esto. Podría ser una prueba o podría ser cualquier otra cosa que no tenga que ver con el traje oficial de Luffy. Porque siendo honesto, pues se ve horrible. Parece mi primo en un Expo Comic. Lo considero incluso más horrible que el hecho de que no hayas dado like a este vídeo. ¿Por qué no le das al botón? Vamos a por esos 1006. Mentalidad de Arlong. La cuarta noticia es bastante sencilla y de nuevo nos indica que seguimos en el plan A. One Piece sigue estrenándose este año. Y es que Ana María Kowalski, que ya te la he mencionado, es una de las encargadas de la banda sonora, ha estado compartiendo en Instagram el proceso de grabación. Y no podemos confirmar nada aún, pero parece que están terminando. De paso les comparto la nueva biografía del señor Michael Wood, uno de los integrantes del staff de esta serie que, por supuesto, pues nos había adelantado que salía en septiembre. Pero tranquilo, no es que haya cambiado la fecha. Te explico, porque te vas a reír. Y es que esta fecha estaba causando mucha confusión en el fandom gringo. Y es que antes ponía 9.23, haciendo referencia a septiembre de este año, pero se han hecho un lío y se estaba corriendo la voz de que se refería al 23 de septiembre. Yo no voy a opinar al respecto, ni bien ni mal. Ha pasado, ya está. Lo bueno es que nos sigue confirmando que el plan sigue siendo septiembre, porque no ha cambiado la fecha como tal. Y ojo, porque la quinta noticia ya es un poquito más positiva. Let's go with the hype. Y es que la cuenta oficial de la Geeked Week ha compartido un tweet que nos indica que sí que habrá edición 2023. Como deberían de saber, este evento parecía haber sido sustituido por el To-Doom, el evento donde ya veremos algo. Y es que la tradición de la Geeked Week es realizarlo a principios de junio, coincidiendo con el To-Doom. Creo que se entiende. En caso de que sepamos algo más, pues los mantendré informados. Al fin y al cabo seguirá siendo una fecha fenomenal para esperar algún tipo de novedad con respecto a One Piece Live Action, ya que bueno, recordemos, esto está simplemente empezando. Quedan en torno a 4 meses para la fecha de estreno, así que siempre estamos a tiempo de que nos enseñen algo nuevo ahí. Que por supuesto, si quieres estar al tanto, tan solo tienes que unirte al ejército del 25%, el club de personas que está aquí dispuestas a recibir todas las novedades sobre One Piece Live Action con fuentes fiables. Así que no lo dudes más, suscríbete y así no te perderás nada de nada. Nothing de nothing. La sexta noticia me parece curiosa, prometedora. ¿Qué nombre le pondría? Y es que Mark Jobs, que trabajó para The Witcher, Daredevil y en concreto los 2 primeros episodios de la serie de One Piece Live Action, va a participar en una especie de evento o charla sobre cinematografía. Por supuesto, no podemos esperar leaks de parte de alguien de dentro así tan descaradamente, pero sí que podría dar ciertas declaraciones que nos hiciese llegar a ciertas conclusiones. Recordemos que de algo parecido viene la estimación de 160 millones de dólares, ya que un diseñador de los escenarios que ha trabajado en muchas series super mega top comparó los escenarios de One Piece con las series más valoradas de Marvel, diciendo que el nivel de producción estaba a la par. Y teniendo en cuenta que estas series tienen una media de presupuesto de unos 20 millones por episodio y que One Piece Live Action tendrá 8 episodios en su primera temporada, pues las matemáticas dan muy fácil. Obviamente es una estimación, y yo siempre te lo he dicho cuando lo he mencionado. Ya cuando tengamos una cifra más concreta, si es que llegamos a tenerla algún día, pues vendré y te la comentaré. Y la última noticia ya es la más fuerte de todas porque... sin comer. Me quieren quitar el trabajo. Y es que recién ayer se anunció un fansite. Goldo, ¿qué fansite? Niño, el inglés, loco. O sea, que, a ver, fansite, sí que es súper... Joder. Un fansite es una página web para los fanáticos, para nosotros. Pero recordemos que podría ser una cuenta atrás para meter hype por el tráiler o por algo más. No nos vengamos demasiado arriba, porque podría ser una página simplemente con el logo y nos quedamos crying. No tengamos demasiado hype por esta página y así cuando salga, pues ya nos alegraremos sea lo que sea. El caso es que la fuente de esta noticia es un filtrador con bastante reputación de la propia Shonen Jump. Pero ojito porque hay más, y es que también nos han comentado acerca de que saldrá un K-Visual. O sea... imagen promocional, que en inglés todo suena que vamos en inglés. ¿Cuándo saldrá todo esto? Pues el 31 de mayo, quedando solo 5 días. Es que esto es maravilloso. Se acabó el esperar 3 meses para cualquier cosa. ¿De verdad? ¿Hemos llegado a esta fase ya? Y es que, ojo, cuidado, porque la imagen promocional que te he traído al principio del vídeo del propio Merry está programada para el 29 de este mes. Con lo cual, aunque no tenemos nada confirmado, sí es posible que tengamos esa K-Visual y que no sea la foto del Merry sin letras. Pero si quieres un adelanto, la página web se va a llamar OnePieceLiveActionNetflix.com. Y esto lo sabemos gracias a que un usuario ha analizado el propio dominio. Y sí, está elegido, aunque en la página todavía no se cargue nada. Que por cierto, este señor, aparte de ser un detective del grupo de Discord de Open Netflix Fan, también es suscriptor del canal, así que... gracias, los Yoman. Gracias por darme de comer. Por supuesto, recuerda que con 1006 likes mantenemos la mentalidad de Arlong, que puedes unirte al club del 25% para estar al tanto de todas las novedades sobre el mundo de
One Piece Live Action con fuentes fiables, que puedes hacerte miembro del canal y apoyarme económicamente desde tan solo $1 al mes, y por supuesto, lo más importante, que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!